Dios los bendiga, hermanos, espero se encuentren bien. Nuevamente vamos a abrir la palabra de Dios para meditar en ella. Los invito al libro de Proverbios, capítulo 30. Vamos a leer el verso 7, 8 y 9. En esta porción vamos a encontrar la única oración del libro de Proverbios. El libro de Proverbios tiene una sola oración y es esta que vamos a considerar. El libro de Proverbios, recordemos que es un libro sapiencial, un libro de sabiduría. Por ende podemos tomar esta oración como un ejemplo a la hora de acercarnos a Dios, como una enseñanza, ¿no?, en cuanto a la oración. Y fíjense, leyendo desde el versículo número 7, lo que dice: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Esa es la primera. Y la segunda dice: no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Este proverbista solamente le pide dos cosas. Y fíjense que una tiene que ver con el área espiritual y la otra tiene que ver con el área material. Y primero el proverbista se ocupa de lo espiritual y luego, en una segunda instancia, pide por lo material. Lo primero que le pide a Dios es que la vanidad y las palabras mentirosas, las palabras engañosas, se aparten de él. Podemos ver esta lucha de un verdadero creyente que batalla con sus debilidades, en este caso la vanidad de la vida o las vanidades y el engaño, la falsedad, la mentira. Y el proverbista identifica esta condición y se acerca a Dios en oración y pide por su condición espiritual, pide crecimiento y le ruega, podemos notar desesperadamente por las palabras que usa: no me las niegues antes de que muera. Vemos ahí cierta desesperación. Él está desesperado por crecer en el área espiritual. Le aflige encontrarse en esa condición. Y es por eso que se acerca a Dios en oración y le pide ayuda. Por favor, te lo ruego, te lo suplico. Necesito crecer en esta área. En el área de la vanidad, quiero abandonarla. Y lo mismo que las palabras mentirosas, el engaño, la falsedad, cosas que Dios aborrece, y lo aprendemos también en el libro de Proverbios. Y la segunda parte que le pide sí es material, por decirlo de alguna manera, pero fíjense que no le pide ni camionetas, ni piscinas, ni propiedades, ni riquezas, ni nada de eso. Lo único que le pide es el pan de cada día, ¿no? Y esta petición nos hace acordar también a cuando Jesús enseñaba a orar a sus discípulos y la actitud de los discípulos pidiéndole al Señor que les ayude a orar, que les enseñe a orar en Lucas capítulo número 11. Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos, enséñanos a orar, ¿no? Y el Señor Jesús les dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, en una parte de la oración. Me hace recordar a este tipo de oración de no pedir cosas de nuestro vano corazón, ¿no?, sino las que son justamente necesarias para poder seguir viviendo para Dios, adorándole y demás. Y vaya, hermanos, que si tenemos que crecer en el sentido de la oración. Romanos capítulo 12, versículo 12 nos dice: constantes en la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice: orar sin cesar, no cesen de orar. Efesios capítulo 6, verso 18 también: orando en todo tiempo, orando en todo tiempo. Necesitamos crecer en este sentido, hermanos. La oración es fundamental en nuestras vidas, así como lo es el estudio de la palabra. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? El estudio de la palabra es mejor que la oración. La oración es mejor que el estudio de la palabra. Bueno, en una oportunidad se acercaron a Charles Spurgeon y le preguntaron: ¿qué es más importante, orar o estudiar la palabra? Y Spurgeon respondió:
hacer esa pregunta es como preguntar, cuando respiro, ¿qué es más importante? ¿Inhalar o exhalar? Es igual de importante, hermanos. Uno inhala y exhala, una vez y otra vez, una vez y otra vez. La palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, no la simple lectura. El estudio de la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios y la oración tienen que ser constantes en nuestra vida para poder vivir y caminar como a Dios le agrada. Espero que esta breve reflexión sea de bendición para su vida y recuerden lo que el proverbista pidió a Dios. Dos cosas: vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí, pensando en su espiritualidad. Usted piense en su espiritualidad, piense cuáles son los puntos flacos en su vida y clame a Dios, acérquese al trono de la gracia para hallar oportuno socorro antes de que muera, dice el proverbista. Y cuando pida a Dios en términos materiales, pida con sabiduría. Nos basta el abrigo y el comer y el techo y un buen baño y la ropa. Teniendo eso, hermanos, estemos más que agradecidos. Dios los bendiga.